reforma a la ley, se requiere una reforma para reconocer que las instituciones de educación superior no pueden desarrollarse y se debe privilegiar la calidad de la educación y que sea equitativa para que la mayor parte de los jóvenes ingresen a las universidades. Intervención número 4, escuchemos al asambleísta Jairen Noriega. Una reflexión general que estoy segura que ustedes van a compartir conmigo. En principio, una reforma a una ley debería buscar corregir algún tipo de problema que presente la normativa actual. Debería estar enfocada y encaminada a solucionar un problema concreto y un problema particular. En el caso de la educación superior, el mayor problema que enfrentamos en este momento es precisamente la falta de cupos y falta de oportunidades para los jóvenes ecuatorianos. Y a pesar de que esa es la mayor preocupación que debería estar ocupando este debate y esta reforma, muy poco se ha hablado de ese tema y muy poco incluye soluciones para la falta de cupos y por ende la falta de presupuesto hacia las universidades en esta reforma. Entonces, pienso y reflexiono que si una reforma no va encaminada a solucionar un problema específico, un problema importante, algún otro interés debe haber detrás de las reformas que se proponen, esto en cualquier ley. Y particularmente en esta reforma, les voy a hacer un pequeño spoiler, aunque seguramente ya leyeron lo que se está proponiendo en este informe, y es que básicamente se trata de un refrito de la ley, de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que fueron archivadas el periodo pasado por mayoría de este pleno legislativo. ¿Y por qué fueron archivadas esas reformas y por qué ahora pretenden revivir a esos muertos? Ahí les dejo a ustedes la pregunta y les voy a contar algunos de los artículos que fueron archivados en esa ley y que ahora pretenden nuevamente incluir, de los cuales además no se menciona nada para intentar que pasen de agache, pero claramente quienes sí hacemos nuestro trabajo, leemos las leyes y no vamos a permitir que el sistema de educación superior se ponga en riesgo por cuidar o salvaguardar los intereses de unos pocos. Quisiera citar dos ejemplos, de uno de ellos ya ha mencionado mi compañero asambleísta, que es parte también de la comisión, y es que se busca volver a un sistema de educación superior privado desregulado por el Estado. Cuando en el artículo 26 se elimina la potestad del Servicio de Rentas Internas de solicitar información cuando sea necesario a las instituciones de educación superior privadas, estamos cayendo o estamos produciendo más bien un escenario en el cual se genere elusión y evasión de impuestos, algo que en este país, además en esta crisis económica, todos y todas deberíamos condenar. Se está hablando también de algo que ya intentaron en la reforma pasada y quieren agregarlo en esta nueva reforma. El artículo 49 busca eliminar el requisito de PhD para rector. En la mesa de la comisión, y yo no comprendo por qué, si este artículo recibió críticas por parte de la mayoría de los comparecientes, aún así fue incluido en el informe para primer debate como si se tratase de una reforma positiva. Los actores que comparecieron en la comisión hablaron de que esta reforma sería contraproducente no solamente para la calidad del sistema de educación superior, sino también para la producción de investigación, para el fomento a la investigación. ¿Qué mensaje le estamos dando a las universidades si la autoridad máxima no tiene el mayor título, el mayor nivel en que se puede alcanzar en términos de preparación académica? Por otro lado, se incluyen algunas otras cosas que son también nocivas para la educación superior. Si bien se habla de una mayor participación de los estudiantes en el cogobierno, una propuesta que además ha sido mocionada por compañeros de mi bancada, si bien esto es positivo, están añadiendo una trampa en este artículo, porque obviamente, están intentando trampear una serie de cosas y una de ellas es que lo que están buscando es generar regímenes paralelos entre las universidades públicas y las universidades privadas. Entonces, a las universidades públicas les están diciendo que tienen que aumentar el porcentaje del cogobierno, a las universidades privadas también, pero a las universidades privadas se les deja como a criterio personal, de las universidades, bajo discrecionalidad, que ellos elijan el porcentaje
porcentaje que se va a entregar a los estudiantes en la representación del cogobierno. Y como ya nos ha mostrado la historia, a las universidades privadas no les interesa que los estudiantes se organicen, no les interesa que los estudiantes tengan instancias para poder reclamar, por ejemplo, sobre cobros indebidos, sobre alza en las matrículas y pensiones. Así que obviamente esa discrecionalidad lo que va a generar es que los estudiantes de las universidades privadas queden reducidos a cero en los espacios de representación estudiantil. También quisiera referirme al artículo 51 y quisiera dialogar con las ideas que colocó en este debate la colega Solanda Pluas. Y es que dice, ¿no?, el dicho popular que una mentira contada 100 veces se convierte en verdad. Y yo quisiera, colegas asambleístas, y les hago una invitación de todo corazón y les hago una invitación también a nombre de mi generación, una generación de jóvenes que ahora mismo no tiene oportunidades, una generación de jóvenes que no tiene acceso a la educación superior, una generación de jóvenes que está desesperada por el actual régimen de ingreso a las universidades. Algo que se planteaba como una solución y entre comillas voy a decir un famoso libre ingreso nunca se generó y los colegas de la comisión no me dejarán mentir sobre las denuncias que tenemos a diario de estudiantes que dicen que las universidades están vendiendo, ofertando cupos en lugar de generar procesos de admisión transparentes, lo que se está generando más bien es un sistema de corrupción. Y digo que una mentira contada 100 veces se convierte en verdad porque mucho se habló de que en el gobierno pasado, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, a los estudiantes se les obligaba a estudiar carreras que no querían, se les obligaba a estudiar en provincias que ellos no habían elegido y déjenme decirles, colegas asambleístas, de forma categórica que eso es falso. Y digo que es falso porque además yo fui la segunda generación de estudiantes del país que ingresó a la universidad bajo el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. A mí no me van a mentir, colegas, yo di el examen. Yo postulé a una universidad pública. ¿Y cómo funcionaba? Les cuento rápidamente, porque claramente ustedes también se dejaron engañar por los medios de comunicación y vienen aquí al Pleno de la Asamblea Nacional a repetir esas mentiras. Tú, hacías el examen, postulabas en una plataforma y colocabas 5 opciones de carrera universitaria. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que a muchos estudiantes el puntaje no les alcanzaba para la primera opción y les salía la segunda, tercera, cuarta o quinta opción. Pero todas esas opciones eran colocadas por los propios estudiantes. En ningún momento el Estado te enviaba a otra provincia a estudiar una carrera que tú no hayas solicitado. Y me refiero a esto dialogando con lo que colocaba en el debate la colega Pluas y también con lo que dice el artículo 81 respecto de la elección de carreras. Como si ahora se tratase de un problema de elección de carreras, ¿no?, rompiendo las cadenas de ese Estado, voy a poner entre comillas, opresor, que nos enviaba a estudiar carreras que no queríamos. Eso nunca existió y este artículo lo que busca es simplemente mentirles a los jóvenes respecto de si van a poder o no elegir una carrera. Colegas, les cuento, ahora ya ni siquiera tienen una opción de elegir a qué carrera ir porque simplemente no hay cupos y los pocos cupos que existen se están vendiendo. Existe falta de transparencia por parte de ciertas universidades y en eso deberíamos concentrarnos. Finalmente, colegas asambleístas, quisiera mencionar también algo que me preocupa, el artículo número 30, que nos dice actualmente la norma establece que existen universidades cofinanciadas. Básicamente las universidades cofinanciadas son universidades que reciben recursos del Estado y esos recursos del Estado, dice la norma, que tienen que estar exclusivamente destinados a entregar becas a estudiantes que son parte de grupos vulnerables. Eso dice actualmente la norma. Pero ahora… Tiene un minuto, compañera legisladora. Le voy a pedir un minuto adicional, colega vicepresidente. Tiene un minuto, compañera, disculpe. Para que se inaugure de buena forma. Muchas gracias. Decirles que esta reforma lo que plantea es que cada universidad privada a discrecionalidad entregue esas becas. Es decir, las universidades privadas que reciben recursos del Estado, ahora esas becas podrán entregarlas a cualquier estudiante que no sea parte de grupos vulnerables. Simplemente para cerrar, decirles, colegas asambleístas, que saludo el esfuerzo del colega Carlos Rodríguez, que saludo el esfuerzo del colega Franklin Samaniego y también del colega José Vallejo, que han presentado reformas que son favorables. Sin embargo, al meterlo en todo el champús de esta reforma, si hacemos un balance, el informe actual es un informe
informe negativo, por lo cual exhorto a la comisión a que de cara al segundo informe podamos tener realmente un proyecto de reforma que favorezca al sistema de educación superior. Gracias, presidente. Muchas gracias.